Cope Melilla. Estar informado. Melilla. Estar informado. Pues buenas tardes, otro miércoles más aquí en Cope Melilla. Y bueno, miércoles es sinónimo de tertulia y como cada miércoles pues tenemos a los mejores contertulios del panorama melillense, español, europeo, internacional. Son los mejores, yo no puedo decir otra cosa. Y en la convocatoria de hoy, para, como siempre decimos, las ondas, COPE, en directo, ahora mismo a las 7:11, y luego para las cámaras de Popular Televisión, chicos, por favor, un saludo y un respeto a nuestros televidentes, que luego a las 9 de la noche nos ven por Popular. Y bueno, pues la convocatoria hoy, pues la verdad, maravillosa. Lo que pasa es que se nos ha caído un contertulio por motivos laborales y bueno, pues somos los que somos y estamos los que estamos, ¿no? Don Antonio Miranda Montilla, buenas tardes. Lo que pasa es que una pena que no está aquí Fran, que hablaremos con el de Seguridad Ciudadana para que le cambie la guardia. Tú que eres amigo, tú que tendrás ciertas amistades y que guardas amistades. Fuera de broma. Buen fin de semana. Esta semana he visto a Enrique Soler, que se perdió un partido por muy poquito, con un gran equipo que era Algeciras. Y las niñas del balonmano, muy bien, las niñas muy bien, llevan un ritmo muy bueno. Y bueno, vi también Melilla Baloncesto. Pero bueno, el baloncesto está un poquito de capa caída, ¿eh? Hay que dar un tirón para arriba. Bueno, Antonio García, por favor, déjeme de escribir que si no me desconcentra. Antonio García, nuestro presidente de la Federación, de la Asociación de Periodistas Deportivos de Melilla, que nos está siguiendo y que me está apretando. Os manda un saludo a todos. Don Ángel López. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se ha afianzado en el medio centro ahí a repartir el bacalao y... Bueno, no hablemos tanto de medio centro. Se ha ganado el puesto, Antonio. Sí, Antonio García tiene boca de cabra. El otro día estaba diciendo en el comentario y metieron el gol en el minuto que estaba diciendo... No se lo recuerdes que yo le cogí de los pies porque se tiraba de para abajo, el pobre. Un fin de semana bastante sufrido con nuestra Unión Deportiva Melilla, con el primer equipo con un empate al final del partido. El tercera tampoco nos dio una alegría y el División de Honor, pues que perdió 1-0. Ahora nos centraremos en el primer equipo porque desgraciadamente estamos en el descenso y tendremos que analizarlo un poco profundamente la situación. Bienvenido, Lino. Hay que reconocer que es que Lino se había confundido de puerta en las últimas tertulias, había tocado la puerta de enfrente. Estaba en Onda Cero. No sé. Lino, buenas tardes. Lino Ferrer, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Recién aterrizado. Recién aterrizado. Y aquí está con todos ustedes. Tenemos que hablar de básquet, Tenemos que hablar de básquet porque hay mucho de lo que hablar. Sobre todo, lo más reciente es que el lunes estuvo aquí Dani Terrón, con el cual me consta que hay una gran relación. Y por supuesto, de nuestro Melilla Baloncesto, ¿no? Que no pasa por los mejores momentos y que además ayer... un varapalo serio con esa derrota en la Copa de España ante el Morón. Hablaremos de ello, pero antes de eso, ¿cómo analizáis el fin de semana? Porque sí que es cierto que ha sido un fin de semana que a la no siempre le gustan las estadísticas. Antonio, ha habido de todo un poco, ¿no? Como en la Viña del Señor. Regular. Estamos hablando de 19 equipos, que dentro de poco vamos a tener el silla de ruedas, que van a ser 20 equipos en categoría nacional. Y el otro día estuve haciendo las cuentas económicas. Estos equipos le cuesta a la ciudad autónoma 8.858.000 euros, que es una cantidad muy importante que ahí el gobierno de la ciudad destina a la promoción del deporte. Yo siempre he dicho que el gobierno
que está actualmente, y los anteriores siempre han mirado por el deporte en todos los aspectos, y es bueno que haya en la ciudad. Habrá gente que no le guste, deporte de todo tipo y en máximas categorías. Baloncesto. Yo siempre he dicho que este hombre, el del Melilla Baloncesto, es un buen entrenador, ¿eh? Aquí la duda, y para eso están los expertos, si esta plantilla es la adecuada después de haber subido, si es la misma que estaba el año pasado, se han hecho fichajes nuevos, pero bueno, hay partidos que se ha perdido por la mínima, la verdad que creo que son 8 partidos, se ha ganado uno, ¿no? Y ayer con un equipo de inferior categoría eliminado de la Copa, pues es un varapalo. Ahora empieza la Liga del Melilla Baloncesto, con equipos más o menos de su categoría, aunque también hay que reconocer que Melilla tiene un buen presupuesto, que lo otorga la ciudad autónoma. Antonio, en eso hemos empezado por el Melilla Baloncesto. La gente, o está la duda, la eterna duda, evidentemente, como bien decías, ¿no? La plantilla, se han renovado muchos jugadores del año pasado, las categorías están por algo. También es cierto que Mikel Garita debuta en Primera FEB, no había tenido nunca experiencia en Primera FEB. ¿Se dan los condicionantes como para que este Melilla Baloncesto esté pasando lo que está pasando? Mira, eso lo vamos a ver ahora en la liguilla suya, que son equipos de otra categoría. Digamos que ha jugado en teoría con los mejores y se le ganó a Palencia, que era un equipo que va a estar arriba también, ¿no? Esto es como todo. Y se compitió muy bien contra Leima Coruña, se compitió muy bien. Yo vi el partido Leima Coruña Estudiante, que ganó en campo del Estudiante, es un equipazo. Hay que reconocerlo, que ha bajado de la ACB y está ahí como otros equipos. Es que la gente compara años anteriores o épocas anteriores. Tú no puedes comprar lo que era la ley ahora que es la primera federación, con la de hace 10 años. Esto es totalmente distinto. Aquí hay jugadores muy caros en estas categorías y es difícil competir con Obradorio, con Palencia, con Estudiantes, Pues mira, Antonio, como nosotros somos el mejor equipo de contertulios, para eso tenemos a un señor, como has dicho, que hace 10 años estaba ahí, en esas categorías y formando parte de que continúe el Lino, decirle, estuve viendo a Enrique Soler, muy buena impresión. Dani Terrón está haciendo una gran labor. Cuando un entrenador, aunque pierda, sale satisfecho del trabajo de su equipo, Algeciras tiene jugadores muy buenos. Y Melilla perdió por 2 puntos y tuvo la última jugada para ver ganar el partido. Para el triple, lo dijo aquí. Entonces, felicitar a Enrique Soler, que siempre el que ha hecho el esfuerzo es la unión con el Melilla Baloncesto, y siempre sale perdiendo el que hace el esfuerzo. Y a ver si desde el gobierno de la ciudad y el consejero de Educación y Deporte tiene en cuenta al Enrique Soler para que se le dé un presupuesto adecuado, porque anteriormente Ana Mónica y Dani Terrón lo están haciendo muy bien, entre otras cosas porque están jugando muchos niños de Melilla, y eso hay que tenerlo en cuenta. A mí me gustó muchísimo la entrevista del lunes con Dani Terrón, me parece que fue muy enriquecedora, y sobre todo con las ideas del míster y muy claras, sobre todo, Lino, tanto en la parte grupal, y luego sobre todo en la parte formativa, que es de donde viene él muchos años, sacándole rendimiento y buscando esa mejora en el individual, para que los chicos crezcan, porque son chicos en edades de crecer todavía. Bueno, yo no soy objetivo porque Dani es mi amigo, ¿no? Pero, a ver, yo he compartido vestuario con él varios años, llegamos juntos prácticamente aquí a Melilla hace ya... Ya ni me acuerdo, ¿no? El mayor, Lino, está el mayor. Y he tenido la suerte de que hemos compartido muchísimas conversaciones de baloncesto y tenemos una idea bastante parecida, ¿no? De lo que nos gusta y de lo que de sentir el baloncesto, ¿no? Porque esto no es solamente que sepa o que no sepa, sino que hay que sentirlo, y Dani pues lo siente desde pequeño, y a mí me pasó un poco igual. Y me alegro muchísimo por él, porque hablábamos en pretemporada del reto que suponía, porque esto es una asignatura pendiente. Siempre el tema del segundo o tercer equipo de la ciudad, en este caso es el segundo después de la fusión, y bueno, se está apostando por los niños de Melilla. Es verdad que ha habido una recuperación de niños que vienen de fuera, todo hay que decirlo, pero hay que hacerlos jugar, y están jugando bien, el equipo está entrenando bien, y veremos si estos jugadores, que parece que sí, serán mejores a final de temporada que a principio de temporada, que esa es la idea de un equipo de formación. Con lo cual, felicitar a Dani, felicitar a Enrique Soler por haber apostado por Dani, y nada, a seguir. Y además, perdón, Antonio, Dani teniendo las ideas muy claras, porque lo dijo claramente, uno de sus principales objetivos para esta temporada era que los chicos
cada vez estuvieran un paso más cerca de formar parte de la primera plantilla del Melilla Baloncesto. Por lo tanto, muy claras las ideas en la cabeza del técnico, pero sin olvidarse, por supuesto, de competir y de ser un equipo muy competitivo en todos los campos, como así lo reconocen los resultados, ¿no? No ha habido ningún partido del Enrique Soler en el cual... Creo que el último partido perdieron por de dos puntos. Por 2 puntos. De 2 puntos, pero con el la tiro, última con bola el- para con ganar la el última partido. bola para ganar. Bueno, ese- pero es que es normal. Con un equipo joven, esos minutos finales, es verdad que tiene como Guasi, ¿no? Como jugadores que ya han jugado años y que... Guasi no jugó porque estaba lesionado. Pero bueno, tiene jugadores Sí, que sí, llevan, sí, que sí. llevan ya años y que tal. Y bueno, no le podemos pedir eso al Enrique Soler, quizá. O sea, pero llegaron. Es que es lo que me refiero, Claro. que es que hay que llegar a esa Claro. última bola. Ya la puedes meter, la puedes fallar. Yo le Pero- dije, Lino, que en una etapa formativa, que evidentemente en el baloncesto profesional, el no meterla o meterla va la vida, pero que en esa etapa en la que él está trabajando en un grupo de formación, el trabajo está hecho, ¿no? El trabajo ya está hecho. Sí. No por meterla han hecho mejor trabajo o por fallarlo los chavales han hecho. Sí. Tienen que seguir. Además, creo que hay un concepto que es muy bueno, que es que él está tanto en el equipo de EVA como primer entrenador, como en el LEP o con el primera FEB como asistente. como ¿no? asistente. Creo que esa idea es buena y se hace en otros sitios y lo ideal es que te lo permitan. ¿Por qué? Porque ya sí que hay una unión real entre Claro. lo de abajo y lo de arriba. Porque tú estás viendo el día a día, ya no solamente por la tarde, sino también por la mañana, porque no es lo mismo entrenar con unos que entrenar con otros. No es lo mismo jugar todo el entrenamiento que salir 3 minutos y hacerlo bien. En fin, yo creo que hay una unión real y creo que en ese aspecto se están haciendo las cosas bien. Hablaba incluso que a nivel metodológico se están proyectando todas las ideas desde el primer equipo, en este caso de Melilla Baloncesto, hacia abajo y les llega directamente a Enrique Soler para precisamente que cada vez que suba un chaval de la segunda plantilla reconozca y se sienta identificado con todo lo que hacen en el trabajo. Aquí del día a día. también hay que ser justo en esto y esto no es un trabajo de un día. Aquí también hay un trabajo de Ana Mónica que ha venido de Muchos años. de Enrique años- Soler es de una... años que viene de años atrás y que ahora no podemos decir no, porque esto es un trabajo que lleva años y años y años y que ahora mismo se están viendo los resultados. los resultados. Entonces, bueno, hay que ser justo, ¿no? También. Bueno, yo supuesto. aquí el otro día coincidí con el nuevo presidente de la Federación Melillense de Baloncesto, con Ángel, una persona entendida de baloncesto, se ha tirado muchos años con Almansa. Y cuando se hace la convocatoria de federaciones de deporte en Melilla, los 100 y pico mil euros que le concede la ciudad autónoma a la Federación Melillense de Baloncesto, el 80 y tantos por ciento, 90% es para pago de arbitraje. O sea, ese presupuesto está prácticamente muerto, ¿no? Y entonces había que buscar alguna fórmula a ver cómo es posible el arbitraje por un sitio y el otro por otro, y eso lo tiene que plantear el presidente de la federación. Y ya que estamos hablando de baloncesto, no nos olvidemos de La Salle. La Salle está haciendo una gran labor, tanto en la categoría superior como en la otra. Están ahí, da gusto verla jugar a las niñas y bueno, está en la parte de arriba. Hombre, sería una ilusión que La Salle estuviese en la máxima categoría del baloncesto. Eso es muy difícil y hay que tener un buen presupuesto para eso, pero que vendría muy bien como el Torreblanca lo tiene en el fútbol sala. Sí, bueno, hemos estado hablando del equipo de tercera FEB, pero sí que me gustaría hablar también del primera FEB, ¿no? Del Melilla Baloncesto. A ver, yo aquí con unos 7, si no me equivoco, y después de haber perdido la Copa de España contra Morón, pues bueno, yo creo que lo normal es que la gente empiece a darle vuelta a las cosas, ¿no? Pero aquí yo conozco a Javi, sé cuál es el que tiene en la cabeza. Javi Nieto. Sí, y yo sé que su idea es que continúe el entrenador. Y es que yo creo que no debería ser ni debate. Yo no lo conozco personalmente, pero creo que es un tío que trabaja bien, que es un tío que sabe baloncesto, que ha subido el equipo, que esta primera FEB, yo creo que sí tiene mucha similitud con esos años del Oro en el que ganamos la Copa Príncipe. Esa liga era fuerte con Tenerife, había auténticos equipazos. Es verdad que después ha bajado mucho y otra vez ha subido. Creo que es la más fuerte esta liga, la más fuerte de los últimos. Hablabas tú en una tertulia, Lino, que posiblemente esté entre las 5 mejores ligas de Europa. Sí, la Oro en su época, 6, sí. Vamos a decir la CB, Francia, Italia, vamos a decir Turquía, Grecia Y poco más. y poco más.
O sea, vamos a decir la sexta. Estamos hablando de... Sí, y ahora yo creo que, porque es verdad que ha habido años que la Lega 2, la Lega 2 de Italia se ha pagado dinero y ha habido equipos fuertes, pero yo creo que a día de hoy está por encima. Está por encima. El Mirada Baloncesto, bueno, yo creo que tiene un presupuesto acorde a la categoría. Es verdad que hay equipos que tienen más dinero. Es que hay equipos en Primera FES que tienen más presupuesto que algún equipo de ACB. ¿Y tú sabes de lo que hablas? Porque un amigo tuyo... Sí, varios amigos que tengo que tal... ¿Vale? Lo está sufriendo. Lo están sufriendo muchísimo. Entonces, es verdad que la liga está muy, muy fuerte, pero hay que apoyar. Yo creo que hay que apoyar, que le ha tocado. Yo es que, a ver, estaba mirando ahora los resultados y realmente no le podría pedir mucho más. Y a lo mejor me va a decir, joder, es que va unos 7. De todos los equipos que he visto, la única, perdonadme la cagada, fue contra Alicante. Bueno, y la última contra Morón, que es Copa. Fue contra Alicante. El resto, que vamos a ir a ganarle, porque podemos, a Movistar allí a casa, bueno, aquí, que vamos a ir a ganarle allí a Coruña, que vamos a ganarle a Obradoiro. Le hemos ganado a Palencia en casa, ojo. Yo lo único que veo que se debería haber ganado es Alicante. Yo creo que el equipo tiene... Bueno, Lino, la gente, por ejemplo, también ha achacado un poco lo del tema de Fuenlabrada. Que el partido de Fuenlabrada ganas en pretemporada, pero claro, al final son partidos completamente diferentes, uno de pretemporada. Vete tú a saber lo que sucedió en ese partido. Mira, la pretemporada es la pretemporada. Y para empezar en pretemporada, y luego habría gente que estaba... Miquel Garita nos dijo que no fue la pretemporada ideal. Pero bueno, no sé, tendría que mirarlo, pero habría que ver los jugadores exactamente. Pero ya os digo que hay equipos que estaban jugando el Eurobásquet y que venían de un descanso. Todos los equipos tienen algún jugador. La pretemporada es la pretemporada. Y yo he visto hacer equipos que normalmente los equipos de abajo hacen pretemporadas bestiales porque empiezan a tope y luego se van diluyendo. Pero en la misma pretemporada. Sí. Entonces, bueno, a mí que un equipo gane en pretemporada, pues bueno, a lo mejor son sensaciones, pero es que todos los equipos tienen buenas sensaciones. Pero, Lino, perdón, Ángel, a mí lo que me preocupa de todo esto, que yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que si hay una unanimidad dentro del club en que el trabajo de Miquel es óptimo, a mí lo que me preocupa de todo esto es saber que esto no nos toca a nosotros, les toca a la gente que está dentro, el saber cómo están los jugadores y la fuerza que tienen a nivel mental para afrontar lo que viene, porque lo que viene es su liga. Entonces, eso es un poco dónde está el termómetro, yo entiendo, ¿no? Que dejen trabajar al entrenador y que dejen decidir a Javi. Ya está, porque son los únicos que tienen título de entrenador. Ya está. Yo entiendo que tal, los directivos, todo. Pero es que los directivos son directivos. Y hay los que tienen... si quieren hacer un club en condiciones, tienen que dejar trabajar al entrenador y al director deportivo, que saben perfectamente lo que estamos diciendo, quién les ha tocado a principio de temporada y en quién tienen que confiar. Y si se salen de ahí, empezaremos con los fantasmas de que pasaron las últimas veces. Aquí, yo lo he vivido. Yo casi tengo un ascenso, tengo un descenso, tengo una copa, he vivido todo aquí. Y aquí se apostó por Gonzalo García. Se apostó por Gonzalo García desde el principio hasta el final. Y eso ha hecho grande este club. Y que la gente no se equivoque. Ahora no tocan cambios. Nosotros no decidimos. Pero podemos dar nuestra opinión. Y yo creo que lo ideal es apoyar al equipo, que Javi tome las decisiones y que sigan, porque van a empezar a ganar. No, y Alejandro de Córdoba, que estuvo mucho tiempo ahí. Sí, pero que quizás fue una transición, porque Alejandro venía del cuerpo técnico a la ACB con él. Sí, pero que no se rompió una dinámica, que he querido entender. Con Gonzalo tuvimos, yo qué sé cuántos perdimos y se apoyó. Y no se destituyó al entrenador, incluso en situaciones cuando ya se bajaba y se sabía. Y se bajó. La gente quizás diga, es que no nos vamos a suicidar. Si es que no te vas a suicidar. Si es que tiene un entrenador óptimo para el club y para el proyecto. ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? ¿Qué hay en el mercado que tú digas, va a venir aquí Obradovic? No, si es que no hay un chico joven como él que te venga aquí a cambiarte dinámica. Si es que la dinámica es cierto que va a unos 7, pero es que van a empezar a ganar. Si es que lo digo ya, porque van a empezar los equipos de más abajo a jugar contra ellos. Lino, pero es que eso es lo que esperamos todos los aficionados al final Melilla Baloncesto, porque lo que vemos, como tú dices, bien dicho está, que es la realidad, 1-7, pero vemos la clasificación, nos vemos abajo, vemos que el equipo no gana
Y yo no soy el que esté pidiendo un cambio, ni mucho menos. Me parece que Mikel debe disponer de la confianza porque puesto que ascendió el equipo, es un gran entrenador y que maneja bien al grupo, por lo menos lo que vemos desde fuera. Pero sí que es verdad que nos tiene preocupación el estado en el que se encuentra. El equipo está abajo, el equipo no gana, el equipo lo vemos con dudas, el equipo un partido que ayer tuvo, o sea, que perdimos cuando se supone que no era un partido que no debíamos de haber perdido así, ni mucho menos, pero bueno, creo que por eso estamos en una preocupación que tenemos la afición en cuanto al Melilla Baloncesto. Que sí, que debe de ganar, sí. Y respecto a los presupuestos, está claro que los presupuestos tienen una importancia vital, como cualquier deporte. Pero a veces no todo siempre es el presupuesto. También tenemos un trabajo, una ilusión, unas ganas. Que nos falta también un factor. El factor que lo hablamos una vez, el factor público aquí en casa no acompaña. El baloncesto aquí al Melilla, pero eso fue otro tema que ya tuvimos. El baloncesto parece que seguimos... Me da rabia, pero decimos con el luto ese de la ACB, cuando Alejandro sube el equipo a ACB, seguimos con ese luto y ese duelo, que creo que hay que superarlo, pero bueno, al final el equipo estamos en descenso, necesita el apoyo de esa afición y necesita, creo, bajo mi punto de vista, la confianza de Mikel, pero claro, ¿cuándo vamos a ganar? Como bien dice Lino. No, hay que estar tranquilos porque, mira, no podemos seguir la dinámica de la Unión Deportiva Melilla, 2 entrenadores, Melilla otro entrenador. Ahora van a poner duda también este entrenador. A ver si vamos pero por presupuesto, si nos ceñimos al presupuesto, con esto que acaba de decir de la Unión Deportiva Melilla, la Unión Deportiva Melilla debería estar entre los 3 primeros. Y vamos por los 3 primeros por abajo. Estamos es decir, abajo. no solo juegan los presupuestos, luego cuando entramos a la pista, al campo, lo que tú quieras, los presupuestos se quedan fuera, son jugadores y bueno, y pasa. Está claro que lo que nosotros podemos ver, quien mejor lo ve, son la gente que trabaja en el día a día, que está dentro. Nosotros damos una opinión de, sobre todo, nos preguntamos, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer e intentar dar unas respuestas, pues bueno, con peso y fundamento como la experiencia de Lino dentro de vestuarios y de máximo conocimiento del baloncesto. Evidentemente queremos lo mejor para todos los equipos melillenses. Evidentemente nos gustaría que el Melilla Baloncesto gane todo, pero es deporte. Y en el deporte se gana, en el deporte se pierde. Y se empata. Y ahora, pues no, al Melilla Baloncesto le está tocando perder. La siguiente jornada nos toca. A ver, que tengo aquí el ordenador. El ordenador, sí. Sí, nos toca Palma Vázquez, que me parece que va el último. En casa. Ojo, ¿eh? Espero que ahí empiece el cambio. Es que a ver, la semana que viene. Lino, sí, ese partido puede. Vamos a verlo. Puede cambiar todo. Bueno, yo no creo que te vaya a cambiar todo. Si el partido contra Palma se pierde, que es el último, ¿hacen moverse los cimientos del Melilla Baloncesto? Empezará las dudas, sí. Vale. Claro. Las dudas, no que haya que estar letrado. No. No he dicho los cimientos de la silla de Mikel Garita. Yo he dicho los cimientos del Melilla Baloncesto. Aquí hay que ser realista. Aquí yo creo que cuando uno planifica la temporada, tienes que planificar como en el Melilla Baloncesto, un recién ascendido, que los 8 primeros partidos sacar 1 o 2. Yo si fuese, que seguramente lo que habrá 1, 2, 3 como mucho. Que de hecho ha ganado 2 porque ganó el otro de Copa. Es decir, ganó Palencia y ganó el otro de Copa. 1, 2, 3, no más. Y de 3 te estoy hablando tirando por alto. Y a partir de ahí empezar a sacar lo suficiente para no pasarlo mal. ¿Que Javi quiere estar en playoff? Muy bien. Pero la realidad es que un equipo... Y creo que todos los aficionados, ¿no? Sí, pero bueno, aquí hay que ser realista. Yo cuando uno planifica... tiene un objetivo real, El que está en la grada me lo verá de una manera, pero el que sabe ahí, claro, pues de otra manera. Y yo ahora, la planificación de la jornada 8 al resto tiene que ser distinta y ahora tenemos que empezar a ganar. Fantástico repaso el que hemos dado al deporte de la canasta, porque además lo requiere, porque tenemos, como bien decíais anteriormente, Antonio, decías que no solo Enrique Soler, del cual hemos hablado, porque Dani Terrón estuvo, la Salle, que está haciendo una fantástica competición, tanto la Liga Nacional como la Liga Challenge, y por supuesto el referente, ¿no?, el Melilla Baloncesto, que es el principal equipo de la ciudad en cuanto a básquet. Queremos lo mejor para el baloncesto, queremos lo mejor para el deporte melillense y forman parte de los procesos, ¿no? Como decía Mikel Garita en nuestros micrófonos, es un proceso que tienen que pasarlo, que tienen que crecer y ojalá que el domingo contra Palma o el sábado contra Palma, el fin de semana contra Palma, empiece esa escalada. Lo dejamos aquí porque vamos a ir un momento a Publi y continuamos con nuestros contertulianos hablando de, bueno, pues de todo un poco más.
Pues ya de vuelta, ya les decíamos que iba a ser cortita y al pie, y por supuesto, porque al final lo importante es que ustedes escuchen a los que quieren, ¿no? A nuestros contertulios, a Antonio, a Nono, a Ángel, a Lino, y que sigamos hablando, porque es que aquí hemos parado en la publi, pero no hemos parado aquí de debatir. Señores, hemos hablado de Melilla Baloncesto y tenemos que hablar un poco de la noticia de esta semana, que ha sido pues bueno, esa derrota de Melilla Star en Levante 5-4, que bueno, pues si hablábamos de haber aguantado o estar aguantando, que hay que aguantar a Miquel Garita en su puesto de trabajo, que nunca se nos olvide, que son puestos de trabajo, que muchas veces frivolizamos demasiado fácil con jugar con el pan de la gente y al final de eso viven. Esta semana la derrota de Melilla Star ha hecho que Tomás de Dios deje de ser entrenador de Melilla Star y que Javi Barroso, que es su segundo entrenador, asuma el rol. Era algo que veníamos hablando en las últimas tertulias y era algo que veníamos hablando de manera recurrente porque no veíamos, ¿no? Era un poco había ciertas similitudes con lo que hemos hablado anteriormente de Melilla Baloncesto. Pero bueno, Melilla Star ha tomado la decisión. Ángel, es una decisión y ¿cómo se valora desde fuera? Bueno, Tomás de Dios, en primer lugar, ya vino el año pasado. Tomás de Dios es un entrenador top para la categoría y para el Melilla Star, que es un entrenador que una de sus principales características es el trabajo, el esfuerzo y el tiempo que dedica a la plantilla en cuanto a todo lo que ellos requiere. Melilla Star ya el año pasado sí que es verdad que estuvo a final de temporada, ya vino lastrando una serie de resultados, pero que bueno, después de la primera vuelta y principio de la segunda que hizo, ya tiene un colchón como para luego al final ya lo sacamos. Y este año se empezaba una nueva temporada que seguíamos con Tomás de Dios, se le dio la oportunidad otra vez a Tomás de Dios con la plantilla en confeccionarla y que empezáramos la temporada, pero vemos que el Melilla Star sigue ahí abajo, sigue acumulando derrotas, una plantilla que se supone que estaba hecha para, según se ha dicho, para otro objetivo que no era otro que el de playoff, y vemos que Melilla Star sigue en descenso, Melilla Star no gana, incluso no han remontado partidos donde no hemos marcado goles. Y claro, al final se ha tomado por la decisión que creo que es sorprendente de prescindir de Tomás de Dios, y creo que más sorprendente todavía que su segundo ocupe el cargo de primer entrenador, puesto que lo que mucha gente pensaba era que si Tomás de Dios se prescindía de él, pues que viniera otro entrenador, no que siguiera el segundo. Esperemos que este cambio sea para bien y que el Melilla Star tome el rumbo, porque al final es un equipo hecho para otra tesitura, no para la que estamos viendo. Además, Ángel, a mí me ha sorprendido enormemente la convocatoria, porque recordamos que a las 9 juega Melilla Star, Copa. No está Wallace convocado. Esto es que en Melilla Star podemos verlo, porque al final estamos viendo que un equipo se va al primer entrenador, un equipo hecho para playoff que está, y este sí, con presupuesto, como hablábamos antes, presupuesto era para estar mucho más arriba de donde estamos, claramente. Bueno, más arriba seguro, porque sí, bueno, claro, estamos en descenso, pero bueno, que era para tocar playoff, se dijo que era para tocar playoff, sí. Me refiero. Y que al final vemos un equipo y creo que una decisión que ha tenido sorprendente, ¿no? Sorprendente de cargarse. Porque Wallace es al 10 de Melilla Star, Wallace, que al final es un puntal del equipo y creo que en la categoría es un gran jugador. Creo que empieza muy fuerte el segundo nuevo entrenador. Antonio. Bueno, yo tengo aquí presupuestos para la temporada 25-26 de fútbol sala. Torreblanca de primera, 675.000 euros. Torreblanca, el segundo equipo, 150.000. Melilla Star, 550.000 euros, que es un presupuesto importante. El Nuevo Era, 280.000. El Rusadil Juvenil, 60.000. Y la Peña Real Madrid, 60.000. Yo creo que todos los equipos de fútbol sala entre diversas categorías están cumpliendo, a excepción del Melilla Star. Lo fácil es echar a un entrenador. Por lo que me dicen, y según un técnico, es un gran entrenador. No le acompaña resultados y lo fácil es eso. Ahora, también me hablan que es una persona muy exigente en su trabajo, con jugadores y tal, ¿no? A ver si la cosa va por ahí también, no puede ser, ¿no? Que no haya comunión entre plantilla y técnico. Cuando estuvo aquí Morenín nos hablaba de él también, que era un gran entrenador. Bueno, es que a ver, le avala su historia. A nivel curricular, claro. Le avala, es decir, Tomás de Dios es un nombre dentro del mundo del fútbol sala, entonces, no a nivel local. Digamos que tú no puedes estar el último, yo no sé si ahora se queda el segundo entrenador, que bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ver lo que ocurre. Es que, te interrumpo, es un poco extraño que ahora, se vaya el primer entrenador
y ahora pase como primer entrenador su segundo. Sí. Es decir, quiera o no, cuanto menos es extraño, ¿no? Porque al final, si el problema era el entrenador o la idea que tenían, el segundo va acordes, en teoría, con el primero en esa idea. Ahora podemos ver que esta noche lo veremos si hay un cambio en el Melistar, que, como ha dicho Dupi, con la no convocatoria de uno de los puntales, de los cracks del equipo, como es Wallace. Bueno, a las 9 lo podrán ver ustedes en el PESI, porque hoy compiten en el PESI. Voleibol a las 9 me parece, y estos juegan a las 8. Bueno, es a las... En el PESI, no, en el Javier Imbroda. ¿El Javier Imbroda Melistar? Yo creo que sí. No, Yo creo que es al revés. A las 9 Yo creo que es a las 9 el En el Melistar. PESI. Se lo decimos ahora mismo. A las 9 en el Pero PESI. sí, hay 2 partidos y Voleibol a las 9. a las 9 en el García PESI juega Melistar y a las 8 en el Javier Imbroda juega el vóley femenino. Para que quede más o menos claro. Fútbol sala en el PESI a las 9, voleibol femenino a las 8 bueno, que de hecho están a punto de empezar en el Javier Imbroda. Lino, cuando como técnico que lo has tenido que vivir, como técnico que has podido asumir ciertas situaciones similares, lo que dice Ángel es cuanto menos extraño, ¿no? Es decir, tú vienes con tu primer entrenador lo cesan, asume. Otra cosa es que fuera un entrenador de la casa, un entrenador que estuviera establecido ya, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esa lectura? La primera entiendo que es por presupuestos. Puede ser por presupuestos, y la segunda puedo entender que es porque haya una falta de feeling entre plantilla y primer entrenador. Bueno, ¿Cómo lo ves? Pues a ver, aquí hay Mil conjeturas, ¿no? multitud de variables. Yo desconozco este caso en concreto porque no conozco al segundo entrenador, pero a lo mejor el segundo entrenador ha sido un montón de años primer entrenador y está súper capacitado para... Viene de ser segundo entrenador en... O tiene una experiencia suficiente como tal. A ver, yo no lo veo una deslealtad. Al final esto... Al final no deja de ser un... No lo digo por Yo no un digo trabajo. deslealtad digo- como tal, simplemente yo al que final es extraño. esto es un negocio, al fin y al cabo, y bueno, si a ti te dan la oportunidad de ser... Es verdad que humanamente pues consensuará, hablará, porque al final tiene que haber una relación humana ahí, y seguramente el primer Tomás de Dios habrá tirado de su segundo entrenador para venir aquí y lo habrá consensuado y habrá apretado para traerlo. Pero también tiene que ser un orgullo para Tomás de Dios que su segundo entrenador sea a cargo del equipo, ¿no? Yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista y no buscar otras cosas, ¿no? Otra lectura. Otra lectura. ¿Que hayan pasado cosas dentro? Seguramente, porque... Pues no nos vamos a enterar, seguramente. Mejor. Es bueno que no nos Pero yo enteremos creo que la ropa se lave Eso es, pero en que casa. no tenemos ni idea. Pero yo creo que no es una mala opción. Alguien que conoce el club. Es que muchas veces pensamos que la solución está afuera. Y que a lo mejor trayéndonos a alguien que... Pero en estas categorías, ¿cuántos entrenadores hay? ¿Cuánta gente hay que pueda... Un cambio, lo único que estábamos pensando era un cambio, digamos, de dinámica, de un cambio de timón, ya que si el equipo no Mira. marcha y un equipo hecho para playoff y no marcha como tal, ahora el segundo entrenador, que se supone que es una línea continuista de lo que era el primero, pues Mira, yo te veremos voy a- lo que esperemos y deseo Te voy a poner que marche. un ejemplo de baloncesto, ¿vale? Xavi Pascual, que ahora ha vuelto y que es como el hijo pródigo, ¿no? Era segundo entrenador con Ivanovic. Bueno, no sé si recordáis que Ivanovic fue entrenador de... Y pongo este ejemplo, como os puedo contar, 10.000 millones, ¿no? ¿Quién creía en Xavi Pascual? O sea, nadie creía en Xavi Pascual. Xavi Pascual era el segundo de Ivanovic, había entrenado, me parece que en Huesca, no sé si en EVA, cuando la EVA era la EVA, pero no tenía una experiencia en ACB. Pero era un tío de la casa. Era un tío de la casa que ya había... Pero Lino, ahí yo creo que está un poco lo que cambia. Sí, ¿no? pero lo que... Es que seguramente Tomás de Dios... Es que, por ejemplo, si que se quedara de primer entrenador fuera Jorge Barroso, pues a lo mejor dices... Claro, es diferente porque parece uno de la casa. Es un hombre de la casa que le quiere dar continuidad a lo que se estaba haciendo bien, Totalmente. pero claro, la figura de Javi Barroso, bueno, Mira, ya está, Lupi, yo lo que son veo, decisiones. Yo lo que veo que una vez que tú estás dentro de un organigrama y tú estás dentro del club, da igual que seas de la casa, que no seas de la casa, tú formas parte del proyecto. Entonces, ellos habrán valorado, por la forma de ser del entrenador, por lo que sea, que era la persona idónea. Ojo, esto no quiere decir No, que no, se haga la cosa bien. Lino, a ver, yo creo que tenemos que dejar claro una cosa, que la decisión que han tomado es lícita y que es válida, Totalmente. absoluta. Simplemente estamos intentando buscar un poco el porqué de esa situación. Yo le veo yo mucha... Y más No, que porque he al visto- final, porque sobre todo por una cosa, porque llama cuanto menos la atención que es un entrenador que acaba de llegar, que prácticamente que le dan continuidad a él. Claro, hace sospechar Claro. que, Y más que si el proyecto, lo que se está haciendo es bueno, a lo mejor es que
la figura que sobraba era Y la más del que, primer bueno, entrenador, que es yo- un poco por donde vamos, ¿no? Soy Puede ser, habitual puede de la ser. grada viendo al Melistar, soy muy habitual viendo casi todos los partidos, por no decir todos. El Melistar se le han escapado muchos partidos por pequeños detalles. De hecho, partidos 5-4, 4-3. Y son partidos que si tú los ves y los analizas, son... ¿El equipo juega mal? No, el equipo ha llegado, como decíamos la semana pasada, al área contraria, ha tenido... Sí. Pero el peso del partido lo ha llevado también. Pero luego hay pequeños detalles, tanto en una portería como en otra, donde el equipo pues se ha caído y ha perdido los Muchas partidos. desconexiones, yo creo, a Pequeños nivel detalles, individual. Es que ahí es donde hay que analizar el y por ahí es qué. donde creo que está el porqué de la situación general del Melistar. Sí, yo iba en la misma línea, ¿no? Que cuando se echa un entrenador, tienes que tenerlo claro, ¿no? Clarísimo de que la situación, de que no es la persona idónea para revertir la situación. Y pensar por qué el equipo no está enchufado, cuando tú a lo mejor tienes jugadores de calidad Claro. suficiente para estar Lino. más arriba. Por eso yo pensaba mi idea inicial era un entrenador, digamos, diferente, sea quien sea, por una línea antagonista, de forma que el equipo trabaje de otra manera, porque para intentar potenciar y hacer que esos jugadores no perdamos partido, concienciarlos en pequeños detalles, en pequeñas desconexiones, como decía Dupi, alguien que cambiara el sistema. ¿Qué pasa? Que si ahora el segundo entrenador mantiene la misma línea del primero, Bueno, pues, a ver, o al no final lo sabemos, lo- ¿no? No lo lo no- sabemos. a ver, cada maestrillo tiene su librillo. Lo supuesto. normal, y sobre todo en el deporte americano pasa mucho más, ¿no? Que al final aquí valoramos más la experiencia y allí, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de los entrenadores, no solamente es una entrevista de trabajo. Claro. Allí te llaman, vas a hacer una entrevista, te sientas allí delante del director técnico, del general manager o el que sea, y tú le cuentas tu idea de baloncesto, lo que pretendes, tal. Al final creo que es importante para cuando pasan estas cosas, porque a lo mejor tú trasladas tu idea como segundo entrenador. A mí me ha pasado, no puedes trasladar realmente lo que... Sin embargo, si tú tienes una conversación, tienes un director deportivo y tú le dices, mira, yo mi idea es esta, tal, pues a lo mejor confía en ti porque dices, es que esto es lo que necesita el equipo, esta es la persona idónea. Y a lo mejor un poco lo que ha pasado. Lo que, no tenemos, sabemos. lo que tenemos claro es que es una decisión muy, muy profesional, muy meditada, porque quien toma las decisiones en el club sabemos que le duele mucho a Melilla, le duele mucho el club, que es Rafita, y estamos convencidos que al que el más le ha dolido la destitución de Tomás de Dios es a él, Claro. porque tiene una relación personal de hace muchísimos años, pero que sí se ha tomado la decisión, es simple y llanamente en búsqueda de conseguir el objetivo. Ya creo que tenemos que ser muy, muy, muy francos y el objetivo ha cambiado. Ya no podemos olvidarnos de... O no, pero primero la A y luego la B, ¿no? Vamos a primero salir del descenso y luego vamos a mirar para adelante. Antonio, hablabas de números porque los tienes. ¿Cómo haces el trabajo? Tienes es el alumno aventajado. Señores, a ver si aprenden ustedes, por favor. A ver si aprenden ustedes. Antonio os ha traído los presupuestos que van a manejar los equipos para la próxima temporada. Antonio, 8.800.000 550 o... Exactamente, son 8.585.000 euros 585.000 euros. los 20 equipos. Antonio, tú has dicho antes y que bueno, que es una inversión por parte del gobierno de la ciudad, siempre en promoción de la ciudad, en promoción del deporte. Creo que con esos números, bueno, pues al final no llevan a obligarnos a nada, ni lógicamente no se puede exigir nada, ¿no? Pero porque al final es deporte. Pero sí que es cuanto menos llamativo que al final haya proyectos, pues por ejemplo, el de la Unión Deportiva Melilla, que lleve unos años, que la inversión es importante, es fuerte, pero que parezca que no... ¿Cuánto presupuesto tiene este año la Unión Deportiva Melilla, Antonio? La Unión Deportiva Melilla, creo que todo metiendo a todos, porque se le han dado conjunto, pues mira, la Unión Deportiva Melilla tiene 2,2 millones. Completos, ¿no? Estarán ahí los tres incluido equipos. el primer equipo y también el Rusadir son 80.000, ¿no? Pero a eso hay que añadirle también lo que viene de la Federación Española de Fútbol, televisión, Inmusa y turismo, que no Sí, sé claro. exactamente las cantidades de considera que también Que es son un pico, ¿no? que está bien. Está bien. Ángel, a mí me ha llamado mucho la atención, que no lo sabía, lo desconocía, un tema que has comentado antes fuera de micro. Hubo como una especie de enganchón, ¿no? Entre el banquillo y la grada, Sí, que claro, yo cuando- desde mi posición no pude ver. Después del primer gol, del 1-0 de Alvarito, el entrenador hace como un gesto, Javi Moto, a la grada, dirigiéndose a la grada. Propio de la tensión, Propio ¿no? de la tensión, de la situación que arrastra el equipo, de la tensión, y hace un gesto a la grada
que no lo entendí como tal, pero bueno, que lo vimos en redes y eso, salió y se comentó. Pero vamos, que es un gesto como de rabia, de tensión, que algunos se lo tomaron de una manera, otros de otra, pero bueno, un gesto creo que propio de la tensión como tal que hace a la grada. Porque hay cierto run en la grada. Al final la situación del equipo ahí trae un cierto run, trae una cierta... La gente está un poco con el ánimo, un poco... ¿Cómo está la afición? La gente está... ¿Cómo está la afición, Ángel? El ánimo está caldeado porque al final vemos, sí, por supuesto, vemos al equipo en una situación de abajo, con un presupuesto, como antes hablamos con Lino, un presupuesto alto para estar en la categoría, seguro para estar arriba, no sé si entre los 2 primeros, 3 primeros, pero para estar en la zona noble y buscar un playoff, vamos, más que playoff. Y vemos al equipo totalmente inverso y tenemos un presupuesto bastante alto, ¿no? Y creo que un gesto propio de la frustración, de la rabia, del 1-0 y ver el ánimo caldeado de la gente, pues entrado tuvo ese gesto hacia los aficionados. Pero es que es el segundo partido que juega en casa, es decir... Bueno, vamos. Yo eso, fíjate lo que te digo, yo creo que eso es explotar porque hay mucha tensión acumulada, no solamente en el propio partido, sino que eso tiene que haber tensión en el día a día, tiene que haber tensión dentro de su día a día. Mucha tensión, al final es un equipo que está destinado a otras cotas, lo vemos ahí abajo y que el equipo no sale. Al final el equipo, bueno, vimos ya el partido otro día, esto fue fue con el 1-0, antes de empatar, ¿no? Pero el equipo al final, ahora mismo, sí, bueno, algunos dicen que hay cierta mejora. A mí personalmente me gustó muchísimo más el Jerez Deportivo. El partido, me gustó mucho más el Jerez Deportivo. Sí, bueno, pero el equipo no sale, que es lo que vengo a decir, no salimos del pozo en el que estamos, ya no solo en la tabla, sino a nivel de juego, a nivel de... No generamos ocasiones de gol. Nos cuesta mucho pisar área contraria, no tenemos disparos, el equipo todavía sigue tratando de buscar la forma, creo, en la que jugar esté más cómodo en el campo, el equipo le está costando ciertos automatismos todavía no los tiene, el equipo le está costando. Y esto ahora la verdad es que, como ya hemos dicho otras veces, el equipo pues sí que tiene una gran plantilla con nombres sobre la mesa, pero bueno, al final ya vamos con el segundo entrenador y el equipo no encuentra la fórmula. Ahí podríamos decir si es el segundo o el tercero, porque me gustaría recordar al bueno de Ángel Rodríguez, que por ahí está ahora mismo entrenando. Creo que en el Numancia de los últimos 15 puntos ha ganado 10. En el Numancia están bastante contentos con la llegada de Ángel Rodríguez. Antonio, ¿cómo ves a la Unión Deportiva Melilla? El otro día a mí el equipo me gustó ante un gran equipo. Nos damos cuenta que el Jerez tiene los mismos puntos que el Melilla, 11 si no estoy equivocado, quizás en descenso también, con un presupuesto muy bueno también. Ahora, ¿qué ocurre? El fútbol de suerte, es que el Melilla ha perdido 3 partidos, han perdido muchos puntos en los minutos finales, en casa y fuera de casa. Este entrenador, pues el primer partido contra el Extremadura, que estaba arriba, pues si no conocía ni a los jugadores, el otro día se perdió fuera, claro, sí, es que esto es así. Entonces vamos a darle confianza, vamos a darle tranquilidad y después el fútbol tiene la suerte. Por favor, que Antonio no, los últimos 10 minutos que se calle. Habla tú solo porque es gafe, bueno, fuera de broma, vamos a dar tranquilidad. Yo creo que el Melilla ahora tiene 2 partidos fuera. Es muy difícil poder jugar algún deporte y el fútbol con esa psicosis de que está abajo. Y después, lo que dice Ángel, pues hay posturas, comentarios, gestos, que está todo el mundo pendiente del banquillo, del entrenador. Pero bueno, Antonio, el fútbol. Nos pides a nosotros que demos tranquilidad. Quizá tienen que tener tranquilidad los de dentro, ¿no? Sí, que tienen demasiada alta. Al final vemos cuando las cosas no salen quizás como queremos, porque al final no vemos al equipo tampoco. Yo confío en este entrenador, ¿eh? Bueno, pues sí, es que lo han fichado para confiar en él, ¿no? Es que aquí no le estamos poniendo... A mí, según mi información, dicen que está trabajando bien, con muchas ganas, intentando inculcar una idea, que de momento las cosas, como no lo hemos visto, bueno, podemos ver ciertas mejorías en ciertos aspectos, algunas mejorías, pero todavía no están las cosas, digamos, como sé que me consta que él desea, y bueno, desde aquí le mando los mayores de la suerte, claro. Que seguramente que una victoria cambie el paradigma de la Unión Deportiva Melilla, ¿no? Probablemente ahí creo que una victoria no hace falta, digamos, como se suele decir vulgarmente, como el comer, puesto que una victoria va a repercutir en cuanto a la confianza de los jugadores, el sentirse en el campo, y creo que eso nos vendría muy bien, creo, anímicamente a todo y también a la afición, a todos, para calmarnos un poco y saber que tenemos un gran equipo y que, bueno, tenemos que salir de esta situación cuanto antes. 2 desplazamientos seguidos fuera, no hemos ganado fuera de casa en todo lo que va de temporada. Estás comparando con el Ceuta. Si el Ceuta se ha tirado 15 años en tercera división, que estaba desamparado el Ceuta por el propio gobierno de Ceuta, ¿entiendes? Y aquí se ha apostado por este equipo. Y hemos tenido el equipo jugando playoff, con unos grupos muy fuertes y muy duros.
Mira, el Ceuta está donde está por las circunstancias, pero que el Melilla tiene que levantar la cabeza. Ya están saliendo por ahí vídeos, todo, hablando del presidente, del otro, el culpable, el presidente. Aquí ya empieza la gente y no se identifican. Eso tampoco es bueno para la ciudad y para el deporte, ¿no? En primer lugar, ya se atacan personalmente también a los presidentes y determinados jugadores. Pero eso es el mundo del fútbol también, de la gente que... Bueno, no, por alusiones, cuando se atacan, a mí me hacían un traje. A mí me dieron mucho por saco. A mí me hacían un traje día sí día también, claro. Y eso forma parte del negocio. Ya, y el puesto conlleva ese tipo de responsabilidades. Ahora ¿no? Se te echa de menos. Ya se está hablando. Ahora nos acordamos de Luis. Ya se escucha por ahí que Luis Rincón es el futuro consejero de deporte. Bueno, pues mire, te dejo estar Luis Rincón. Si es que si escuchamos, mira, pero Antonio, ¿cuántas veces hemos dicho que el problema es escuchar al ruido? El ruido externo es solo ruido. Y lo que tenemos que hacer es, o lo que tienen que hacer, bastante, vamos a decir lo que tenemos, no. Lo que tienen que hacer es abstraerse de absolutamente todo, tener la confianza suficiente en sus decisiones, que sus decisiones las tienen que defender y las tienen que llevar hasta el final, y que luego pues es deporte. Habrá que luego preguntarles por qué o por qué no, o en su conciencia irá, pero tienen que gestionar esto como... Dupi, creo que eso es un tema para un especial, ¿no? Que, o sea, el ruido en cuanto a la Unión Deportiva Melilla, lo que rodea a la Unión Deportiva Melilla, creo que sería fundamental silenciar ese ruido, centrarnos en el equipo como estamos, tenemos un gran presupuesto, el ruido forma parte del fútbol. Hay un ruido, pues eso, que llega a decisiones como, bueno, gestos como el que tuvo Javi Moto, de las revoluciones que tenía, y al final tenemos un ruido muy grande en cuanto a la Unión Deportiva, y llevamos mucho tiempo con mucho ruido alrededor de la Unión Deportiva Melilla. Yo no he visto en los últimos, o sea, y me ha sorprendido lo de Javi Motos. Sí. Yo recuerdo una imagen de Sabas desencajado después de un partido, discutiendo con la grada, y yo me echaba las manos a la cabeza, Lino, porque Sabas ha jugado en el Vicente Calderón con 45.000, en el Benito Villamarín con 45.000. Sí, pero no es lo mismo. Espera. En el Extremadura ha sido entrenador con 6.500 en el Francisco de la Era. Y a mí me sorprende enormemente esa tensión que hay alrededor de, porque, vamos, Lino, forma parte de yo no veo a Ancelotti o yo no veo a un entrenador, yo no he visto a ningún entrenador. Eso es lo que hablaba Dupi, el ruido que genera la Unión Deportiva Melilla. Claro, hay una tensión. Ángel, 6.500 en Chapín. Sí. 6.500 en Chapín, 2 equipos, 2 aficiones de 6.000, 7.000 personas cada domingo, unos u otros. Eso es tensión, eso es presión. 800 personas, 600 personas, 4 ruidos en Twitter, por el amor de Dios. Dupi, por el amor de Dios. Es que los jugadores lo sienten. Hay que saberlo Los jugadores lo sienten, de hecho vienen de otros. Pero ¿de dónde viene la presión? Ahí está la pregunta. No. La pregunta pues viene ¿De dónde viene la presión? No será de fuera, ¿no? Porque el de fuera no puede ser presión, por Dios. Que los jugadores pasean por el Paseo Marítimo y no los conocen. Ángel, no los conocen. Por el Paseo Marítimo pasan inadvertidos. No los conocen. Yo me cruzo con alguno y no lo conozco. La presión no puede estar fuera. Un clima. Perfecto. Hay un clima. Pues entonces, y tú lo sabes bien. Pongámosle nombre. Tormenta. Hay un clima de tormenta. Pongámosle nombre y apellidos a dónde está ese clima y quién genera ese clima. Eso es lo que hay que solucionar. Lo que hay que darle la vuelta a esa tortilla de ese clima, porque hay un clima bastante complicado alrededor de la Unión Deportiva Melilla en este sentido, y más cuando el equipo está abajo. Ayudemos a los profesionales. Totalmente. Ayudemos a que se proyecten. Ayudemos a que ganen partidos. Ayudemos, que es la palabra más fácil de hacer, pero la más difícil de llevar a cabo. Entonces, por favor, entre todos, ayudemos. Los de la grada son grada, y los de la grada van y les duele su equipo. Pero los demás ayudemos a sumar. Como siempre, hablo más de lo que tengo que hablar, Ángel. Me sacas de mis casillas y me tiras de la lengua. Hasta aquí lo dejamos. Antonio, ha sido un placer, un miércoles más. Ángel, eres más grande que Barcelona. Lino, no te vuelvas a ir porque nos dejas solos y, bueno, lo que se puede, y te echamos de menos. Te echamos de menos, ya. Y cada día se puede más. Sí, con el nuevo reglamento así podemos fichar a Miguel Marín, que era un buen jugador de fútbol, y a Alejandro Alcoba. Y a Chota, y a Nacho Aznar, y a Marito. Yo me pongo de portero, que fui portero. ¿Cuántos buenos han pasado por ahí? Bueno, señores, ha sido un placer el lunes más. Muchas gracias por estar siempre. Cope Melilla. Estar informado.